Sí, me están informando que nos saluda desde España Carmen López. Muchas gracias, Carmen. Allá son fácil, son las 3 de la mañana. Qué barbaridad. Está despierta, ¿será que trabaja de noche? O no sé, porque yo no creo que esté despierta solo por este programa, pero de verdad que nos saluda Carmen desde España, qué increíble, ¿verdad? Pero bueno, yo le agradezco el saludo a Carmen, de verdad que Dios me la bendiga, ¿verdad? Y la cuide. Entonces, damos las gracias, ¿verdad? A todos los que se conectan y a todos los que comparten este programa. Es importante compartir este programa, es importante. Para mí es muy importante cada vez que yo veo un me gusta, eso es importante. Una bala que no tenía por qué asesinar a un joven. Y el problema el problema grave fue que estos jóvenes, imagínense, 16 años de gobiernos liberales, democráticos, y más o menos 8 años, vamos a poner 10 años de gobierno, mal gobierno sandinista, ¿verdad? Entonces eran 26 años que esta juventud no había visto, no había tenido la oportunidad de ver quién era Daniel Ortega, el verdadero Daniel Ortega. Porque fueron 26 años de paz, se puede decir paz. Aunque siempre estaban los asesinatos, porque en el gobierno, en el mal gobierno de Violeta Chamorro, murieron solamente contabilizados 500 contras. Después de ese gobierno asesinaban, pero esporádicamente, pero siempre han asesinado. Pero con la crueldad que lo hicieron el 18 de abril del 2018, la juventud no conocía esa parte oscura de los sandinistas, porque no solo Daniel Ortega, aquí es de los sandinistas, una organización terrorista. El sandinista es un asesino. Nacieron asesinando, asesinaban para robar y poder mantener su organización guerrillera, ¿verdad? Entonces, el sandinista, cuando ustedes escuchen la palabra sandinista, créanme que son asesinos. Los de 1980 y los de ahora. A mí que no me vengan con ese cuentecito que Ortega, esto es orteguismo y que sandinista. No. Lo mismo es. Lo mismo asesino. Sandinista es sandinista y es asesino. Son asesinos. A mí si alguien me viene a mi programa, yo le digo, ¿sos sandinista o sos democrático? No, que yo soy sandinista por norteísta. A la verga, yo no quiero este tipo de gente. Para mí es la misma mierda. Son asesinos. A este programa no va a venir un maldito sandinista. Ni el maldito Sergio Ramírez puede venir a este programa porque no ha pedido perdón al pueblo nicaragüense. ¿Cómo me va a decir a mí un cabrón que asesinó, torturó, violó y secuestró en los años 80? Me van a decir a mí ahora, no, ahora yo soy buena gente, ahora soy opositor. No, mejor. Te creeré que sos buena gente cuando estés muerto, enterrado y en el infierno. Pero los sandinistas son ladrones, torturadores y asesinos. No existe un sandinista bueno. Métanse eso en la cabeza. No existe un maldito sandinista bueno. No existe. Que no me vengan a mí a decir, no, es que el orteguista es el que está asesinando. No. Ya lo he dicho yo. Antes eran 9 comandantes asesinos y con Sergio Ramírez eran 10. Ahora es una familia la que está asesinando. No confundamos las cosas, hay que decir las cosas como son. Porque si no, vamos a volver a caer otra vez en el mismo error que caímos después de los 90. Entonces, ese dolor de esta familia nicaragüense que perdió a un hijo,
No tenía que haberlo perdido. Si Violeta Chamorro hubiera metido preso a los sandinistas y le hubiera dado 30 años, 40 años de cárcel a los que asesinaron, nunca hubiera existido un abril 2018. Si de verdad hubiesen habido gobiernos democráticos que miraban por el pueblo nicaragüense, no por sus intereses, por su corrupción, por su enriquecimiento. Duele ver a estas madres que están llorando a sus hijos. Y tal vez único hijo. Y todo por los malditos políticos corruptos. Ya tenemos a nuestro invitado, el doctor Miguel López Valdizón, secretario general de Salud 1999 al año 2000. Secretario general de Salud. Diputado 2002-2007. Directivo de Iniciativa por el Cambio. Manda un mensaje, Ana, de Iniciativa por el Cambio, que están viéndolo, doctor. Muchas gracias. Coordinador de la Comisión Preparatoria para la Integración del Gobierno de Transición. Suena lindo eso sí suena poderoso, me gusta eso. Coordinador de la Comisión Preparatoria para la Integración del Gobierno de Transición. Dios quiera que muy pronto se haga realidad. Coordinador de Brigadas Médicas para la Atención de Refugiados en Costa Rica. Y es un exiliado por segunda vez en Costa Rica. Las personas muy contentas de estar con usted, con el doctor, porque me escriben y me dicen todo lo bueno que usted es. Y la verdad, pues que gracias por haber aceptado la invitación. Nicaragua y el mundo lo escuchan. Bienvenido. Muchas gracias, Marlon. Buenas noches. Y yo también muy contento de estar con todos ustedes, con mis hermanos nicaragüenses, compartiendo esta noche un espacio para que podamos interactuar, conversar, platicar sobre la triste realidad que está viviendo nuestro país, pero también sobre las alternativas de solución que tenemos. Tenemos esperanza, y mientras hay esperanza, hay vida, hay solución. Y por eso trabajamos incansablemente desde Iniciativa por el Cambio y con un gran número de organizaciones con las cuales nos vinculamos y desarrollamos unidad en la acción. Venimos trabajando ya de más de 3 años alrededor de este tema de cómo lograr recuperar la democracia, la justicia y la libertad en nuestro país. Luego de agradecerte la invitación siempre, Marlon, a tu importante programa y compartir este espacio con nuestros hermanos nicaragüenses, aprovechar este momento también para pedir una oración por todos los enfermos que están en los hospitales afectados por el COVID. En Nicaragua la mortalidad es impresionante. Hay una sensación de que el pueblo quedó abandonado, expuesto a un holocausto sanitario, he dicho yo, de alguna manera, porque cuando el ciudadano asiste a un hospital y te dicen no hay medicamentos, no hay camas, pareciera esta como la canción de Juan Luis Guerra, ¿verdad? No me digan que el alcohol se lo bebieron, no me digan que, ¿verdad? Es irónico, ¿verdad? Pero mientras el régimen gasta 80 millones de dólares en tanques de guerra, el pueblo anda desesperado en la calle buscando tanques de oxígeno. Entonces, para poder vivir, para poder sobrevivir, los médicos, el personal de salud en los hospitales, sin ser vacunados todavía, buscando equipos de protección porque no se los dan. Los sindicatos desaparecieron, ya no hay defensa del trabajador por parte de los sindicatos. Se olvidó todo el convenio del sector salud que existe con los sectores sindicales precisamente para buscarle beneficios adicionales a los trabajadores de la salud
que hacen mucho esfuerzo en mantener y trabajar en las difíciles condiciones en las cuales están los hospitales hoy en día en Nicaragua. Así que elevamos una oración por todos esos enfermos, por el personal de salud que está expuesto a este COVID sin equipo de protección, sin vacuna, y sin embargo ahí están prestando sus servicios a nuestra población. Eso es digno de admirar y digno de respeto por parte de todos, y especialmente de nosotros como colegas, como médicos, en este sentido. Y por supuesto también es oración por los que están secuestrados en las cárceles sandinistas, incomunicados, torturados, eh, violentados de todos sus derechos humanos, por los desaparecidos, por los familiares que están sufriendo, por los exiliados que desean regresar a su hogar, que no hay contacto con sus familiares, que dejaron todo abandonado para poder salvaguardar su vida. Esa es parte de la triste realidad que vive día a día nuestro pueblo, y nosotros tenemos la obligación moral, el compromiso de luchar incansablemente para rescatar a nuestra patria de esas garras criminales en las cuales está atrapada, y poderle devolver el país a nuestros hermanos nicaragüenses, a nuestro pueblo, a nosotros mismos, y poder construir una nueva Nicaragua en mucho mejores condiciones, y elaborar también, eso es parte de nuestra visión de nación, un nuevo contrato social donde tengamos una Nicaragua llena de oportunidades para toda la gente, ¿verdad? Y como ha sido el factor fundamental en muchos países, educación, educación y más educación y más educación, porque un pueblo educado ya no volverá a ser víctima ni de la corrupción, ni tampoco de esta venta barata de utopías que prometen y al final pues no se cumplen. Hoy pues yo quiero conversar siempre sobre la propuesta iniciativa por el cambio y hacer referencia a algunos antecedentes documentales, porque hoy en día salen en las redes varias propuestas de gobierno de transición, y es importante decir, Iniciativa por el Cambio viene trabajando esto desde aproximadamente junio de 2018. Aquí en Costa Rica, precisamente en una de las oficinas de mi clínica, ahí se elaboraron los primeros documentos de Iniciativa por el Cambio, un grupo de gente aportando documentos, eh, aportando ideas, propuestas, y ahí se fue estructurando lo que se llamó la propuesta para el cambio en Nicaragua, cómo transitar de la dictadura a la democracia. Y desde ahí ya se viene hablando del gobierno de transición. En el 2019 tuvimos reuniones con diferentes grupos que también estaban proponiendo un gobierno de transición, pero anecdóticamente ya ellos tenían escogidos los integrantes del gobierno de transición, y cuando leyeron los nombres nos dimos cuenta que de los 7, 3 ya habían fallecido. Entonces la pregunta fue, bueno, ¿y cómo hicieron para preguntarle a estas personas si iban a participar en el gobierno de transición? Y yo me acuerdo que en son de broma les dije, ¿jugaron la ouija? O les preguntaron a través de algún espiritista si estaban de acuerdo, ¿verdad? Entre ellos un eminente abogado conservador de Nicaragua de mucho aprecio para mí, pero 3 estaban fallecidos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué credibilidad puede tener una propuesta de esa naturaleza? Y hago esta aclaración porque en una entrevista que le di al periodista Emiliano Chamorro de Portavoz Ciudadana, mencionábamos de que de alguna manera, de forma general, hay que ponerle un alto a los intereses personales, aquellos que andan buscando alguna oportunidad para alcanzar algún cargo, y este no es el momento para intereses personales. Este es el momento de cerrar filas para liberar a Nicaragua. Después habrá el espacio para quienes tengan aspiraciones personales someterse al escrutinio del soberano, del pueblo, del ciudadano, y que por el voto
electoral, pues decidan quiénes pueden participar, a quienes escoge el pueblo para participar en los diferentes poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, etcétera, ¿verdad? Pero este es el momento para dejar eso a un lado. Y algunas de estas personas se dieron por aludidas. Y yo no mencioné ni nombres ni organizaciones. Entonces, como decimos allá en el norte de Nicaragua, cuando la mula brinca es porque le chima la albarda, ¿verdad? Y nosotros, pues, definitivamente no entramos en contradicciones de ese tipo, no somos de andar ofendiendo, no somos de andar en chismes y rumores y ese tipo de cosas. Somos gente seria dedicada a trabajar en lo que estamos. Pues es importante esta aclaración, pues que nosotros venimos trabajando con nuestros propios esfuerzos, nuestros propios recursos, nuestros propios documentos que son de autoría propia. Y ya de alguna manera la propuesta del gobierno de transición hoy toma mucha fuerza, pues dadas las condiciones existentes en Nicaragua. Siempre dijimos, no creemos en un proceso electoral con el dictador en el poder. Con los dictadores no se negocia, con los dictadores no se pacta, y eso fueron parte de las palabras de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, cuando en una de sus múltiples veces fue detenido, ¿verdad? Fue echado preso. Y él dijo, bueno, con el dictador no se negocia, no se pacta, al dictador se le derroca para poder instalar la democracia. Y ese ha sido un principio inclaudicable, invariable de Iniciativa por el Cambio desde sus orígenes hasta la fecha. Otros sectores creyeron en la posibilidad de que se podía realizar un proceso electoral con un dictador en el poder. Y algunos dicen, lo hicimos a sabiendas de que estábamos equivocados, pero había que quemar las etapas, ¿verdad? Y eso es bastante doloroso para quienes hoy guardan prisión como ex candidatos presidenciales, ¿verdad? Cómo empujar a estas personas a semejante riesgo, aún sabiendo que desde el principio estabas equivocado en la propuesta que estabas haciendo. Por lo tanto, Iniciativa por el Cambio mantiene su propuesta de integrar un gobierno de transición que sirva como instrumento de gobernabilidad, en primer lugar, un instrumento de restitución de la democracia, un instrumento de poder llevar paz social, tranquilidad, desarrollo económico, social, político a nuestro país, pero sobre todo sentar esa semillita para que germine una nueva democracia, un nuevo país en Nicaragua. Y eso requerirá del esfuerzo de todos. Todos nos vamos a convertir en agricultores, en jardineros, para poder que esa semilla germine y crezca de forma sana. Una democracia que se fortalezca, digamos, con la participación ciudadana y, lógicamente, pues con la participación de todos los que estamos interesados en nuestro país. Este gobierno de transición va a ser, nuestra propuesta es que sea electo por el voto directo del ciudadano. Y en los próximos días, en las próximas semanas, vamos a presentar una propuesta. Ya tenemos un proyecto elaborado, estamos en la gestión de conseguir los recursos financieros para esto. Esto no es un proyecto barato, es un proyecto que cuesta varios miles de dólares por la tecnología que hay que tener para poder llevar a cabo esto. Y esto incluirá, lógicamente, el voto de los nicaragüenses en el exterior, que aunque está autorizado por ley, el régimen no ha querido abrir la elaboración de padrones a través de los diferentes consulados representados en los diferentes países del mundo. Nicaragua es el único país en América Latina que no permite el voto de sus ciudadanos en el exterior. Y esto pues también nos va a permitir este proyecto que Iniciativa por el Cambio va a presentar en las próximas semanas,
que tanto los nicaragüenses dentro del país como fuera del país pueden elegir por su voto directo a quienes vayan a integrar este gobierno de transición. Yo me permito coordinar la comisión preparatoria para integrar ese gobierno de transición. Y como el término lo dice, es preparar las condiciones para que se pueda integrar ese gobierno. Entonces, esta comisión preparatoria está integrada por ciudadanos que representan organizaciones de diferentes sectores sociales y que lógicamente están dispuestos a asumir el reto de crear un gobierno de transición. ¿Y por qué decimos un reto? Porque no es una tarea fácil. Y sobre todo cuando vemos las condiciones y la situación en la que va a quedar Nicaragua cuando el régimen salga. Va a quedar un país empobrecido, endeudado, en pandemia, con un altísimo nivel de odio, de sed de venganza entre los diferentes grupos. Es decir, hay que trabajar fuertemente en la pacificación del país en ese sentido, ¿verdad? Y que hayan espacios de justicia para que aquellos que han sido afectados por crímenes de lesa humanidad, por el régimen, pues puedan presentar las respectivas demandas y los criminales sean sentados a rendir cuentas y asumir la responsabilidad de sus actos como corresponde en todo país donde hay un Estado de Derecho y de alguna manera pues está el imperio de la ley sobre cualquier cosa. Y este gobierno de transición deberá asumir la conducción del Estado nicaragüense, dado que actualmente hay un vacío de poder porque tenemos un régimen que es ilegítimo. Desde el 2007, donde no se concluyó el conteo de los votos, todos recordamos que en las elecciones del 2006, de noviembre de 2006, quedó un 8.5% de votos que no se contaron. Y técnicamente lo que había era un empate entre las tres fuerzas, entre el PLC, el Movimiento de Eduardo y el Frente Sandinista. Ninguno tenía más de 30% de los votos. ¿Qué correspondía en ese caso? Una segunda vuelta. Así lo dijo Pedro Buscovic, que era el representante de la OEA en Managua en esa fecha. Sin embargo, hubo arreglos debajo de la mesa y de repente pues entonces aparece Daniel Ortega como reconocido como presidente electo sin haber concluido y nunca se concluyó. Si ustedes revisan la página del Consejo Supremo Electoral de esa fecha, no está el 100% de los votos. Por lo tanto, desde ese momento ya es ilegítimo. Y más aún cuando posteriormente, a través de una resolución espuria de la Corte Suprema de Justicia, bajo su control y bajo el control del pacto también, se le autoriza a él exclusivamente el derecho a una reelección. Y posteriormente ya viene la reforma constitucional donde se ratifica la reelección indefinida. Por lo tanto, por estas condiciones y además por la forma despótica, tirana, criminal de ejercer el poder, señalado por los organismos internacionales como el GIEI, la CIDH y los organismos nacionales de defensa de derechos humanos que lo han hecho responsable de crímenes de lesa humanidad. Por todas estas razones, entonces, es que nosotros decimos que es necesario integrar un gobierno de transición que sustituya a este régimen y nos permita transitar de la dictadura a la democracia. Para eso nosotros requerimos varias condiciones. Uno, en primer lugar, la unidad de la oposición nicaragüense. Esa es condición sine qua non, condición fundamental para poder avanzar en este proceso. Y ese es un paso que no solamente está esperando el pueblo nicaragüense, sino también la comunidad internacional, ¿verdad? De alguna manera. Luego, la declaración de legitimidad, que es algo en lo que venimos trabajando con otros grupos como el Bloque Democrático, por ejemplo. Ahí tenemos al doctor Jaime Chavarría, al doctor Oscar Carrión, junto con Monseñor Mata y otros grupos de gente, intelectuales, abogados, expertos en la materia,
trabajando diferentes documentos para darle a los representantes permanentes de la OEA los elementos técnicos necesarios, además de los que ya tienen, para poder entonces declarar ilegítimo al régimen de Daniel Ortega en ejercicio y de origen, que son dos cosas totalmente diferentes. A raíz de la resolución del 20 de octubre de 2020 en Colombia, la Asamblea General, que establece 7 puntos para que sean cumplidos por el régimen Ortega Murillo, y se da plazo hasta mayo de 2020. Entonces es donde de inicio, de entrada, el régimen dice: nosotros no reconocemos y rechazamos de inicio la intención, y la acusan de injerencismo y de alteración de la soberanía, etcétera, a los representantes de la OEA. Iniciativa por el Cambio hizo un estudio técnico detallándole a la OEA los 7 puntos, todos los movimientos, las acciones que había que desarrollar y el tiempo que llevaba a desarrollar cada acción. Y era prácticamente imposible que aún en un año el régimen pudiera cumplir los 7 puntos de la resolución, lo cual quiere decir que probablemente los técnicos de la OEA no tenían la profundidad del conocimiento de la situación en Nicaragua en materia electoral, y que no le permitió entonces a los representantes tener suficientes detalles para tomar mejores decisiones. Para eso también hemos enviado diferentes cartas, y hoy precisamente hemos enviado una carta. Hoy, 1 de octubre, se ha enviado una carta que por aquí la tengo, y vamos a leer algunos elementos de esta carta. Y va dirigido al secretario Almagro, y dice así: estimado señor secretario general, sirva la presente nota para solicitarle que dentro del ámbito de su competencia convoque a la realización de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, con el fin de que éste declare insalvablemente viciado el evento electoral a realizarse el próximo 7 de noviembre en Nicaragua. Este paso es importante porque hasta el momento solamente hemos tenido declaraciones del secretario general, declaraciones de representantes de los eurodiputados de la Unión Europea, pero no hay un documento que ya tenga una resolución y una decisión al respecto. Por lo tanto, es importante entonces en este sentido que de alguna manera este documento ya vaya preparando las condiciones para que la OEA entonces pueda pronunciarse al respecto. Lo anterior, debido a que las condiciones que se viven hoy en el país no permiten la realización de elecciones libres y transparentes, debido en primer lugar a las condiciones electorales mismas, así como la escalada de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y políticos, producto del encarcelamiento de los aspirantes a candidatos y otros actores políticos, del cercenamiento de la libertad de prensa con el cierre del diario de la prensa y el encarcelamiento y exilio de periodistas, que agrava la persistente e insostenible crisis de derechos humanos que enfrenta el país. Todos estos elementos han sido el fundamento de la permanente y documentada denuncia, no solo de los órganos competentes de los derechos humanos, de los sistemas americanos y universal, sino de actores internacionales de la sociedad civil y actores estatales como la Unión Europea, la Confederación Suiza, Canadá y Estados Unidos. Esto último estableciendo recientemente, con base en las graves violaciones a derechos humanos y el deterioro de las instituciones democráticas, nuevas y específicas sanciones internacionales en contra de los jerarcas del actual régimen nicaragüense. Con mucha preocupación observamos que el día 15 de septiembre se celebró una asamblea del Consejo Permanente en la cual no fue incluida la situación de Nicaragua como parte de la agenda, menospreciando los gravísimos eventos sin precedentes en historia reciente en lo que se refiere a la eliminación total de una parte importante de las fuerzas de oposición.
como es de su conocimiento, desde la perspectiva propiamente electoral y en el contexto del ejercicio del poder sin contrapeso que ostenta el oficialismo en Nicaragua, se han cancelado arbitrariamente y sin proceso las personalidades jurídicas de los partidos políticos competitivos que pudieran haber servido de mecanismos institucional para la presentación de candidaturas competitivas en las siguientes elecciones, a saber, el Partido Conservador, el Partido de Restauración Democrática y el Partido Ciudadanos por la Libertad. Haciendo un responsable proceder, le solicitamos a usted sea convocada una sesión extraordinaria del Consejo Permanente a más tardar el día 15 de octubre del corriente y de una forma muy respetuosa, le solicitamos se incluyan en su resolución los principales objetivos que el pueblo de Nicaragua persigue y que son, entre otros, hacer constar que el proceso electoral del 7 de noviembre de 2021 no cumple con las garantías internacionales necesarias para la celebración de unas elecciones libres, justas y transparentes. B. El no reconocimiento de intentos de diálogo que intente hacer el gobierno a lo interno de Nicaragua, sin que antes se haya restaurado el orden democrático. La presente comunicación es suscrita como resultado de una acción en unidad conformada por organizaciones de la sociedad civil que representan diferentes sectores residentes en el exterior e interior de Nicaragua. No obstante, se deja abierta la adhesión a esta acción en unidad de nuevas organizaciones posterior a la fecha del presente documento. Las organizaciones que conformamos esta iniciativa hacemos formal ofrecimiento de informar de manera detallada ante el Consejo Permanente sobre la actual situación del país en los ámbitos de las relaciones internacionales, político-electoral y derechos humanos, y como ello hace ya imposible la realización de elecciones libres y transparentes en nuestro país. Agradecemos a su excelencia el apoyo brindado para que se pueda restablecer la democracia y la justicia en Nicaragua. Ese documento fue enviado el día de hoy por correo tanto al secretario Almagro como a los representantes permanentes de todo el sistema interamericano, desde Canadá hasta Chile, incluyendo también los países caribeños. Y esperamos entonces que el secretario Almagro pueda tomar nota de esta solicitud y convocar a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para sentar la base ya de una resolución que vendría después, cuando ya esté el hecho consumado, y aquí vamos a hacer referencia a los precedentes jurídicos. El 10 de enero de 2019, en sesión extraordinaria, la OEA toma una resolución en relación al caso de Venezuela. ¿Por qué? Porque ese día asumía el nuevo periodo Nicolás Maduro. Es decir, ya había un hecho consumado, es decir, bueno, él ya asume un periodo, por lo tanto, se declara ilegítimo. No reconocer los resultados electorales, los electos y los actos que se deriven de los mismos y, consecuentemente, declararlos ilegítimos. Y también se ha planteado la necesidad y la posibilidad de aplicar el artículo 21 de la Carta Interamericana de la OEA, que contempla la suspensión temporal del país miembro, en este caso Nicaragua, mientras se restituyen las condiciones democráticas en el país. ¿Por qué el artículo 21 y no el 20? Bueno, porque el 20 dice habrán esfuerzos diplomáticos. El régimen nicaragüense ha hecho caso omiso, ha rechazado los esfuerzos diplomáticos, incluso hasta con gente quizás ideológicamente similares a ellos, como el caso de México y Argentina, donde hablaron de respeto a los derechos humanos, inclusive con el gobierno español, que también es de izquierda, donde le dijeron respete los derechos humanos, libere a los presos políticos. Entonces estos se convirtieron en enemigos del régimen y en lacayos del imperio. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, ya el sistema interamericano, la comunidad internacional, ya agotó las vías diplomáticas. Por lo tanto, entonces hay que pasar a medidas más fuertes en este sentido. También
dentro de nuestras gestiones, muy probablemente el 8 de noviembre, el día siguiente de las elecciones, la Asamblea Legislativa de Costa Rica vaya a emitir un pronunciamiento, una declaración, rechazando el proceso de fraude electoral, que ya en ese caso, en ese momento, pues ya va a ser también un hecho consumado, y que todos estamos seguros que no va a variar por ninguna razón las condiciones. Entonces, podríamos decir, Marlon, en manera de resumen, que nosotros de hoy, 1 de octubre, al 10 de enero del año 2022, tenemos como tareas inmediatas lograr la declaración de ilegitimidad del régimen, del proceso electoral y de los electos, aumentar la presión por más sanciones. Ya vimos la nota enviada por 15 senadores norteamericanos al presidente Biden diciéndole, bueno, ok, ¿qué pasa con la NICA Act? ¿Qué la pasa con la Majestic? Apuremos la Renacer, revisemos lo del CAFTA, apliquemos sanciones al ejército, al Instituto de Acción Social, sanciones directas a Daniel Ortega, que no lo han tocado hasta el momento. Es decir, hay que apretar, ¿verdad?, las tuercas de alguna manera para obligar la salida del régimen. La unidad de la oposición, elaborar una visión de nación de la Nicaragua que queremos construir, un respaldo al gobierno de transición que será electo por el voto directo del ciudadano, incluyendo el voto en el exterior, y una proclama de concertación nacional por la nueva Nicaragua. Esas son tareas, acciones que vamos a estar ejecutando en las próximas semanas, y para lo cual pues también vamos a estar realizando un foro que se llama Foro de Concertación Nacional por la Justicia y la Democracia en Nicaragua, un enfoque desde la perspectiva de los derechos humanos para poder transitar de la dictadura a la democracia. Y seguimos en la lucha, la patria vive y la lucha sigue. Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, la verdad que es importante eso, declararlo ilegítimo, estas elecciones sean declaradas ilegítimas antes que suceda el fraude, porque yo escuché de que si no se declaran ilegítimas antes de que del fraude, pues entonces este animal, este criminal va a tener un margen de jugar, de defender su fraude, entonces se estiraría hasta como 6, 7 meses más su ilegitimidad, y entonces puede él maniobrar, entonces es importante declarar la ilegítima antes de que suceda el fraude. Y esto yo lo felicito a Iniciativa por el Cambio, lo felicito a usted, al doctor Henry, al señor Luis Barreto, a la señora Zambrana y al doctor Roberto, porque veo que se están moviendo por el exilio, veo que están luchando, y eso es importantísimo, porque yo realmente pues tengo poco estar en estas cosas, ¿verdad?, de política y en mi programa, pero la verdad es que este programa está abierto a todos, ¿verdad?, a todo el que quiera luchar contra el régimen, pero yo veo que ha tenido una participación, un liderazgo único, Iniciativa por el Cambio. Inclusive hay gente que me confunden que yo soy de Iniciativa por el Cambio, porque tantos invitados de Iniciativa por el Cambio que vienen al programa, y es que ustedes son los únicos que aceptan y que están dispuestos a venir a este programa y decirle al pueblo lo que está pasando, qué es lo que están haciendo. Pero nosotros, este programa está abierto a todos, pero realmente pues tengo la bendición que el padrino de este programa es el doctor Henry, ¿verdad? Él bautizó este programa. Y entonces puede ser la confusión, pero yo lo felicito a todos ustedes, Iniciativa por el Cambio, a la señora Ana Silvia Ortiz, y le agradezco pues su presencia esta noche aquí. Pues. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.